Hoy, en 678, el espionaje a la presidenta. Denuncias que ha hecho el Gobierno Nacional respecto de seguimiento de inteligencia y espionaje sobre las actividades de la presidenta Cristina Kirchner. Fundamentalmente desatado esto el último fin de semana cuando la presidenta estuvo en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Denuncia al gobierno que el poder político local, es decir, el gobernador Peralta, a través de policías de la provincia, pero vestidos de civil, se habrían infiltrado para seguir los movimientos de la presidenta. Paolo Roca, Techint, Mañeto, Clarín proponen bajar los salarios a la mitad. Diario Clarín. El presidente de Techint es optimista para el mediano plazo. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. En la Argentina hay mucho ensamblador, pero no hay política industrial vertical, dijo Roca en un pasaje de su charla. Al rato, cuando se refirió a la pérdida de competitividad, lo planteó con números que maneja de cerca, ya que Techint tiene inversiones tanto en México como en Brasil. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado, dijo. Nos visita el vice de Economía comunista, según el lobista inconfeso de Repsol. Le hago una última pregunta, ¿no? Usted del Partido Socialista, vio que dicen que Axel Kicillof, que es el que maneja la economía junto a Moreno, es, digamos, una persona de izquierda. Moreno dice que comunista, no sé, no. Moreno dice que comunista, no sé, no. ¿Usted cómo ven esta concentración? ¿Puede llegar a funcionar o puede llegar a funcionar o...? Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, bailar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, no me deja uno tocar. Otra. Se trepan a nuestra cruda interna. Todo esto después de los auspicios. Auspician desde el llano. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. No acuerdo en lo más mínimo con el informe que el argumento no es la pauta, no es quién te paga la publicidad, porque ese es el argumento de la nata, que es que nosotros decimos lo que decimos en este programa porque nos paga el Estado Nacional. Entonces, no acuerdo con eso bajo ningún punto de vista. Estamos siendo sujetos de lo televisivo y no de lo pensante. Es bueno que la producción se ponga en onda, porque a lo mejor no somos los personajes adecuados para tratar esos informes. A lo mejor tienen que llamar a Majul. A mí me parece que somos periodistas ejerciendo el periodismo, yo creo eso. Todos los periodistas que ejercen el periodismo político saben quién es Cariglino. Vos no tenés que decir somos periodistas. ¿Quién sos vos para decir que somos periodistas? Yo no puedo creer que vos te asumas ante un tipo de 74 años, yo soy periodista. ¿Te estás peleando conmigo? Es como decir, yo soy persona, hace 74 años que soy persona. ¿Te estás peleando conmigo al aire? No. ¿Querés discutir conmigo? Vamos, dejalo hablar a Moca. A ver, portal de lalanación.com. Acá, ¿no? Acá, destacado. Escándalo en 678. Los panelistas se pelearon a los gritos y en vivo. ¡Ja! Mira La Nación. ¿Notas más leídas ahora? Primera. Escándalo en 678. Varone contra Cintia García y la producción. A ver, Cariglino. No, sobre el tema Cariglino y el fondo de la cuestión, La Nación nada. Pero no hablan sobre el fondo de la cuestión. Y 678 ayer tampoco. Intendente, en la investigación surge que algunas víctimas dicen, individualizan en la patota agresora personas allegadas a usted. Puede ser. ¿Cuándo va a hacer justicia por mi hija? Porque usted está a cargo. ¿Cuándo vas a hacer justicia por mi hija? Usted me dijo que le iba a No, echar a su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? A su hija tiene que fijarse usted, que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. Tras la de cal, la de arena. ¿Qué me hizo, don Dale? Ayer. La posibilidad de ver política, uno no ve política hoy en televisión. Yo realmente soy un admirador y me encanta mirar 678 y no coincido en el 80% de las cosas que dicen, pero la realidad es que a mí me gusta verlo y sin embargo, si no tenemos esa posibilidad, si 678 no estuviera al aire en un canal de aire, seguramente no lo podríamos ver. Es decir, la verdad que el pluralismo es necesario. Y 678 tiene eso, ¿no? Que genera polémica, tiene agenda.
Y hoy... Cuando viene la boludez del Eternauta, que es uno de los cuentos más boludos que he visto en mi vida. ¿En serio? ¡Oh! Una Me pavada. pareció fantástico. Una pavada desactualizada, que haciendo cosas del pasado. Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía. Otro día de bellas notis. No. Reivindicando al Eternauta. 678 mano a mano con Elsa. ¿Qué piensa en función a todo esto que sucede alrededor del Eternauta? Realmente nos olvidamos de ser humanos. Toda esta gente joven y los que están trabajando en todo el nuevo arte y el nuevo concepto sentimental que hay del ser humano, es el que está hoy, desde ahora, desde Néstor, que siguió esta obra, desde Cristina, que está en una lucha que yo la admiro. La juventud está, y los vamos a empujar. 2. Expectativa por el 3G estatal. Si te posicionás como usuario, teniendo en cuenta que la telefonía móvil siempre está al tope de los reclamos, las demandas de esos propios usuarios por los servicios y los costos, por lo menos se abre una ventanita para decir, bueno, puede mejorar algo, digamos, como desafío. Ahora se abren otras posibilidades de negocio. 3. Preguntas durísimas. El Sri Sri hizo... If it happens, it's the best. It's your phrase. Yeah, accept the past and move on to the future. Aceptar el pasado y avanzar. Y for the poor people, for the million of poor people, is this phrase. For the poor people, I tell them that the world is with them. Have more self-confidence and move on. Barre 678. Un programa que no encuentra la basura que hay debajo de la alfombra. Pablo Moyano es secretario general del Sindicato de Camioneros. ¿Cuánto gana un barrendero, digamos? ¿Y qué nivel está de lo que gana? Con 15, 20 años de servicio, están cobrando entre 6, 7, no quiero decir 8, porque si no me van a poner el programa 6, 7, 8, pero hasta 8.000 pesos cobran. También arrancaste con 6, 7, 8. 5, ahora hubiera dicho 7 a 9. Sí, o 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 5 también está incluido ahora. ¡Vamos, Barra! Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Este programa que es un éxito total en el Diario de la Nación y realmente qué loco bueno. Llegar ahí, ¿eh? Vamos ampliando. Vamos ampliando el público. Claro. Sí, los posteos igual no eran de los mejores. Sí, pero lo de Yuya, nosotros tenemos que hacer también... Tenemos que hacer ñacu, así. Las botas bucaneras no sé cómo me quedan. ¿Te imaginaste, no? ¿Un poco? Eso, tengo la imagen acá y no me la puedo sacar más. Por favor, chicos, que hoy está el viceministro de Economía de la Nación, oriundo. El señor Axel Kicillof, oriundo también. Un hombre que no estudia alemán para leer a Engels, un hombre que no tiene remeras de Marx puestas, un hombre que no tiene contactos en Odessa, pero ¿qué va a hacer? Es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Hoy estoy peor que nunca, Kicillof. Vamos, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, vamos a ver el primero de nuestros informes que tiene que ver con Paolo Rocca, el señor Techint, que anda con ganas de bajar los sueldos. Bueno, lo vemos. Paolo Rocca, Techint, Magneto, Clarín proponen bajar los salarios a la mitad. Se le escapó a Paolo Rocca y se le escapó a Clarín, pero La Nación ocultó la parte en que el CEO de Techint nos cuenta lo que harían ellos de gobernar la Argentina. Antes de ir al tramo crucial de la nota, veamos cómo Clarín, que tanto reclama diálogo, cancherea con la inasistencia de su socio al encuentro de empresarios argentinos. Diario Clarín. El presidente de Techint es optimista para el mediano plazo. Críticas de Paolo Rocca a la política industrial oficial.
El dueño y CEO del mayor grupo industrial del país planteó dudas por la competitividad. Roca, economista de profesión y cabeza de la familia controlante de Techint, a su vez el holding industrial más importante del país, había sido especialmente invitado a Tecnópolis por el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, pero eligió distenderse en una charla ante colegas, en donde habló largamente de todo. Y ahora sí, esto proponen Techint y Clarín para nuestro país. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. En la Argentina hay mucho ensamblador, pero no hay política industrial vertical, dijo Roca en un pasaje de su charla. Al rato, cuando se refirió a la pérdida de competitividad, lo planteó con números que maneja de cerca, ya que Techint tiene inversiones tanto en México como en Brasil. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado, dijo. Es decir, lo que proponen Roca y Mañeto es que nuestros operarios, los más calificados, ganen la mitad o aún menos de lo que ganan hoy. Releamos. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado. Advertido de la confesión de lo inconfesable, el diario La Nación reprodujo los conceptos de Roca, obviando la mención de cifras. Roca muy duro con el gobierno. A partir de 2008 perdió el rumbo. Además, puso énfasis en la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. En la Argentina hay mucho ensamblador, pero no hay política industrial vertical, dijo Roca. Ajá, a ver, no, acá abajo... No, nada del párrafo sobre el sueldo de los operarios en Argentina y en Brasil y México. Como ven, extraen la parte piantavotos, aunque en realidad muchos lectores de La Nación deben estar de acuerdo con la reducción de salarios a la mitad. Sobre los dichos de Roca, habló el ministro de Planificación Julio Devido. Lo que opinó el señor Roca. Nosotros siempre hemos mantenido una relación seria con la empresa, es una empresa muy importante de la Argentina. En algunos aspectos es monopólica, así que sobre todo en la chapa de los envases de alimentos y para fabricación de autos. La verdad que a mí me parece, si yo tuviera una empresa que tuviera rubros en los que sería monopólico, cuando hablaría de competitividad trataría de ser un poco más medido. Sobre la sociedad con fines tirando a turbios de Clarín, La Nación, Techint y algún opositor siempre bien dispuesto, este antecedente aún está fresco. Presión para que Techint acepte al director que eligió Cristina. Para el designado Axel Kicillof, la empresa ofrece una resistencia insólita. Mucha preocupación existe en todos los sectores empresarios por esta decisión del gobierno. Se consideran que es un cambio de una regla de juego que genera incertidumbre y que básicamente genera dudas sobre hacia dónde va la política económica del gobierno, en torno a que le ven un sesgo demasiado estatista. Se complica entonces el accionar común de las empresas. Van a tener en su directorio a los directores privados que vienen haciendo que esas empresas sean hasta ahora empresas líderes, van a tener a funcionarios del gobierno nacional a través de los directores estatales. Es muy difícil que un directorio así conformado produzca rentabilidad. Volviendo a la exposición de Techint y Clarín, Roca se despide con esta profecía. Sin embargo, Roca planteó un panorama de mediano plazo distinto al que observa hoy. En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Somos optimistas, dijo. Nos preguntamos, ¿por qué en 2018? ¿Acaso si fueran gobierno bajarían salarios? ¿O devaluarían? Como el televidente advertirá, la cadena nacional en horario central para explicar políticas y modelos es bien necesaria. En otros tiempos, los añorados por Roca y Macri se utilizaba para esto. A partir de este momento, transmite
LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado ofrecida por el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en honor del excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush, con la presencia de su hija Dorothy Bush LeBlanc. Acto seguido, para finalizar esta transmisión, para ser entregados al excelentísimo señor Presidente Bush y su hija Dorothy, sendos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. Los facones de buen acero argentino con empuñadura y vaina hechas de plata de ley tienen en oro los escudos de la Argentina en su agarradera y de los Estados Unidos de América en la puntera. El señor Presidente Bush entregará $2, uno por cada facón, simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias querido presidente. A ver, quisiera, a ver si entiendo. ¿Roca tiene más margen de ganancia en México y en Brasil porque allá paga peores sueldos? No, la verdad es que las declaraciones de Roca son una pieza interesante de, en parte, ignorancia y en parte, intencionalidad política. La verdad es que no hay algunos fragmentos de lo que ha dicho Roca. Yo tengo que aclarar que después de esa embestida que hizo Techint contra el gobierno, completamente antidemocrática e ilegal, para impedir que el gobierno designara un director. Ustedes recordarán porque apareció. El problema era que el gobierno era dueño de 26% de las acciones de Techint, de Siderar concretamente, acciones que le había vendido Siderar a las FJP en esos negocios turbios de los que también participó emblemáticamente el Grupo Clarín, de financiamiento con la plata de los jubilados, financiamiento con plata de los jubilados administrada por privados, tránfugas que dejaron sin un peso el fondo de garantías que ahora se rasgan las vestiduras para defender cuando lo entregaron a los leones. Pero bueno, esas acciones en poder del Estado implicaban derechos políticos porque eran acciones normales. Había que poner un director y Techint se negaba a que alguien se entrometiera en sus negocios, ¿no? En el templo sagrado de sus negocios, o sea, en sus directorios, aun cuando tenían las acciones en la mano. En este caso era una discriminación contra el Estado Nacional. Terminó esa pelea que no llegaba a ningún lado porque la verdad que era absolutamente justificado, en que se designó al director, que es un cargo que tengo yo hace algún tiempo. O sea, yo participo del directorio de Siderar. Por eso digo ignorancia. Lo primero que ignora Roca son los números de su propia empresa y la posición de todo el directorio de esa empresa, que recuerdo el último acta de directorio donde se introdujeron una serie de consideraciones aceptadas por todo el directorio, mostrando que justamente la rentabilidad, que está muy lejos de tener mala rentabilidad Siderar, la rentabilidad es en buena medida producto de políticas públicas activas para industrializar, que era justamente, por eso tenemos las dos caras. Ahí dice la nota de Clarín, yo no sé los horarios, que mientras nuestra presidenta daba la charla ante los empresarios diciendo precisamente cuáles eran los vectores de la política macroeconómica que habían garantizado rentabilidad a las empresas, cómo el Estado tiene una política de industrialización, uno de sus principales beneficiarios, que era Paolo Roca, cabeza del Grupo Techint, estaba criticando la política del gobierno. Por eso digo, no conoce el desempeño de su propia compañía, que le va muy bien gracias en buena medida a una batería de políticas públicas, entre otras, digo, porque él dice el salario es muy alto en dólares, hay para agarrarlo por todos lados este discurso, por eso digo, ideológico, político, ignorante. O sea, yo no he visto un solo dato que traiga, que pueda indicar cuestiones de la realidad. ¿Qué pasa? Techint efectivamente paga sueldos en la Argentina, paga sueldos en pesos en la Argentina, no paga sueldos en dólares, que representan un poder adquisitivo para esos trabajadores que es razonablemente bueno, no es todo lo bueno que querríamos, pero es razonablemente bueno
y ha ido evolucionando en sentido positivo esto durante estos últimos 9 años, y por eso hay un consumo inédito de acero en la Argentina, que es el producto que vende Siderar, precisamente. Hay construcción, hay inversión, hay aumento hay compra de electrodomésticos, récord de compra de autos todos los días. Parece que todas esas inversiones, todo eso para Techint es malísimo, que son sus clientes. Y eso llevó a que Techint, en Siderar, de ser exportadora, se convirtiera en una fábrica que no le alcanza para abastecer el mercado interno, con todo lo que el mercado interno ha crecido. Entonces, ¿qué pasó cuando estaba en juego mi designación en Techint? Que Techint, en base a esta sarta de paparruchadas que dicen los consultores, se va a caer todo, como están diciendo ahora, cuando el crisis mundial lo decían en 2009, interrumpió sus inversiones. Inversiones que el propio Techint reconoce que necesita para abastecer al mercado interno. Un horno de colada continua que está en construcción, que pronto vamos a ir a visitar, porque está en construcción, y esa inversión es porque no le alcanza la capacidad productiva para abastecer un mercado interno que está creciendo como nunca. Y una pieza, ya digo, ¿será que el hombre vive en el exterior, que tiene sus empresas en Luxemburgo? Se perdió la realidad argentina. El año pasado, 2011, la inversión en Argentina alcanzó un 24,7% del Producto Bruto Interno. Es decir, fue el número más grande de los últimos 20 años, tranquilamente, incluyendo toda la convertibilidad. Pero ya que le gusta hablar en dólares, hablemos en dólares. En la economía argentina, la inversión acumulada en estos años fue de, si no me equivoco, el año pasado 19.000, casi 20.000 millones de dólares. Una fortuna, es un 60% más que el máximo de toda la convertibilidad. O sea, la inversión en dólares en la Argentina está más alta que en el momento donde el dólar estaba más barato de toda la historia argentina. Entonces, en Argentina hay, estos 9 años, un proceso inversor realmente explosivo. Es raro que el punto de Roca es nadie invierte. Y 2011, porque él dice desde 2008 el gobierno perdió el rumbo. El que perdió el rumbo, el que perdió la brújula es el señor Roca, que evidentemente no mira, no digo la realidad, sino también los números de su propia compañía. No digo el país, digo los números de su propia compañía. Ahora que si en realidad, en lugar de ignorar los números de su propia compañía, los conoce, ¿qué es lo que está queriendo Roca? No sé, la psicología de Roca, qué sé yo, interrumpió una... No es mi expertise, no es mi área de conocimiento, la psicología de Roca. La verdad es que es un señor que había interrumpido una inversión por motivos, entiendo yo, totalmente equivocados, la reactivó ahora por motivos ciertos, porque la activó el año pasado, si no me equivoco, y evidentemente lo hizo porque ve que las perspectivas son muy buenas, no en 2018, sino cuando va a terminar estas inversiones. Ahora, y el empresario invierte, no por esas cosas, el clima de negocio, no por porque además es llamativo, una charla que dio en la Sociedad de Ingenieros. Es una nota que armó Pablo Roca, esto es un mensaje de Pablo Roca en complicidad con Clarín, no es que justo pasó un periodista y tomó... Es un cable de Techint o alguno de los periodistas con los que Techint tendrá esas amistades que confunden amor, dinero, publicidad y todas estas cuestiones, además de negocios con el Grupo Clarín, además de negocios. Esto es un mensaje, el mensaje es, estoy en contra del gobierno, cuando a contramano de todos los empresarios que estaban sentados ahí, que expresaron, empresarios, la Unión Industrial Argentina, ADIMRA, los que fabrican bienes de capital, que expresaron su adhesión, no política, con Cristina Fernández de Kirchner, con el Partido Justicialista, con el Frente para la Victoria, sino su adhesión porque reconocen que si a la industria argentina le va bien ahora y le fue mal tan cerquita como en la década de los 90, es porque hay una batería de políticas públicas que no se dedican a regalarle cuchillos a los presidentes norteamericanos que hacen la guerra, bien dado está el cuchillo, sino que se dedica consistentemente a proteger, incentivar, fomentar el crecimiento de la industria nacional. Entre ellos, los favorecidos son señores como Techint. Y déjame hacer un comentario breve sobre esto. Techint, una empresa que se quedó con Somisa, que era la siderúrgica estatal, hecha sobre el esfuerzo de todos los argentinos, por 2 monedas en la época de las privatizaciones. Y el gran corazón de Techint en la actualidad es Somisa. Eso es lo que el ministro de Vías señalaba como monopolio, porque son dueños de la chapa en la Argentina, porque se quedaron con Somisa, que era una empresa que además tuvo intervención, pasaron que María Julia, que Triaca, es decir, no quiero revisar eso, hablemos de los pesos, de los dólares que pagaron. Fueron monedas, pagaron en parte en títulos, en parte en efectivo,
una cifra irrisoria que iba en contra incluso de las propias tasaciones de la empresa, como todas las privatizaciones que llevó adelante el señor Menem. Se quedan con eso. ¿Y después qué pasa? Ahora, como este modelo es un modelo de crecimiento con inclusión social y es un modelo de desarrollo industrial básicamente, lo que ha hecho el Estado no es más que fomentar la actividad productiva industrial en tanto y en cuanto los empresarios, en lugar de girar los dividendos como había hecho el año anterior, en lugar de dedicarse a sacar la plata y a fugarla, la inviertan en el país. Entonces lo único que se le requiere, ni siquiera nos molesta mucho que diga estas incongruencias, simplemente son incongruencias, hay que denunciarlas. El tema es que continúe con los trabajos de inversión en su empresa para que los argentinos no tengamos que, como ahora, tener problemas de competitividad porque este señor vende la chapa más cara de lo que se vende en toda la región, un dato que él no comenta, más cara que lo que está en el mercado internacional. Y si no quiebra, es porque el gobierno argentino, nuestro gobierno, protege la industria a través de acciones antidumping activas en la actualidad, porque si no entraría la chapa de India, la chapa de Croacia, la chapa de todos los países que no saben dónde meterla porque no han fomentado suficientemente su mercado interno como lo hemos hecho nosotros. Es una industria subsidiada, le subsidiamos el gas a Techint, que es uno de sus principales insumos. Creo que tiene una cosa así como 400 millones de dólares acumulados de subsidio esta empresa. ¿Para qué? Para que produzca, para que los productos en la Argentina puedan ser competitivos y para que eso derrame sobre todo la industria y el bienestar de la gente, no para beneficiarlo. Ahora, se ve que no entiende, o quiere volver a las políticas noventistas, o, como ha dicho claramente con todas las letras, el único modelo que le gusta, aun cuando gana ahora, es aquel que es un modelo de competitividad en base a salarios bajos. Salarios bajos con represión salarial, como se ha hecho en la dictadura militar, de la dictadura militar en adelante, con represión económica, porque el desempleo hace caer los salarios, o con mega devaluaciones como la que parece estar viviendo él a través de las páginas, señores, nada menos que del Grupo Clarín. ¿Moca? Sí, hay una cosa importantísima en lo que se está diciendo Axel, que es un poco la pregunta tuya, ¿por qué en estas condiciones el tipo encabeza o forma parte central de una cruzada crítica respecto al gobierno? Gana plata el hombre, la burguesía argentina nunca ganó tanta plata. Entonces reaparece el tema que hablábamos ayer con motivos bien diferentes. La pelea por el poder político subordina aspectos de los negocios. Es decir, Techint está apostando a otra Argentina en el tema salarial y en el tema de las importaciones, en muchísimas otras cuestiones que son cardinales de lo que es la hegemonía que han tenido desde el año 76 hasta el año 2001, 2003, digamos, los grupos concentrados de la economía local y las transnacionales. Dicho sea de paso, Techint, ese asunto de que es una empresa importante del país es muy discutible, porque a esta altura no es una empresa nacional Techint. Techint tiene su sede en otro país, es una empresa multinacional. Entonces, me parece que hay que pensar, porque digamos así, aún con todos los negocios que perdió, el Grupo Clarín gana plata. Digamos, acá no hay un problema solamente de cuenta corriente, hay un problema de ideología y de proyecto de país. Entonces me parece que me parece muy importante llamar la atención sobre esto, porque a veces reducimos las cosas, la conducta de ciertos sectores, de distintos sectores del empresariado, a una cuestión de conveniencia. Porque empresas que ganan menos plata o son menos líderes o tienen menos expansión han participado en la actividad del Día de la Industria y han expresado su satisfacción por el estado de cosas. Entonces ahí creo que hay que poner la lupa. Sí, pensaba, bueno, retomando lo que decía Axel, lo que decía Edgardo también, creo que hay como una colonización del lenguaje en torno al concepto de competitividad, y digo que me corrija acá Axel, ¿no? Digamos, esta cuestión de suponer que competitividad es solamente aquello que se puede lograr bajando los salarios, ¿no? Cuando hay otras formas, creo que la pregunta que vos hacías antes es decir, bueno, ¿qué es lo que está de fondo acá? Y bajar los salarios, o en todo caso, hacer una mega devaluación. Digamos, ese es el asunto, es decir, y hay otras formas, digo, de entender la competitividad. Y después, a su vez, digo, tomando también lo que decía Edgardo bien, digo, a veces creo, o digamos, me hago cargo, en todo caso uno repite esos latiguillos de, bueno, la gente vota por el bolsillo. Y acá lo que estamos viendo es que, a ver, en un proceso en el cual ha habido una gran recuperación del mercado interno, del consumo, etcétera, pero donde las clases altas y las grandes empresas han ganado mucho dinero, esas grandes empresas aún así no están votando por el bolsillo, ¿no? Lo que mencionaba recién Edgardo, es decir, hay una cuestión ideológica que va más allá de cuánto finalmente se recibe, y eso es lo que se está expresando ahí. Ahora, Kicillof, si dependemos de la chapa de sideral del señor Roca,
y él no quiere invertir y se pone de mal humor y dice no. ¿Qué hacemos? Digamos, si la industria nacional depende de esa chapa. Mira, afortunadamente, a través de algo que terminó siendo un resultado positivo de la debacle del neoliberalismo, como tantas otras cosas, el Estado hoy tiene una participación en esa empresa importante. Es dueño, en el caso de Siderar, de más de 1/4 de la compañía. O sea, es una compañía naturalmente mixta, de capital minoritario estatal y de capital privado. Y eso nos da derecho a 3 directores en el directorio. O sea que hoy hay un directorio que se ha puesto de acuerdo. Yo debo decir, nobleza obliga, que hemos tenido una muy buena colaboración con la empresa, hasta los exabruptos de este hombre que, repito, él es cabeza de un grupo, es un grupo que ha actuado siempre en la Argentina con mucha impunidad y mucha prepotencia, como otros grupos económicos, que está acostumbrado no a discutir con el Estado, sino a nombrar funcionarios muchas veces, a condicionar al Estado. Y bueno, evidentemente, aunque los beneficie económicamente, yo creo que muchos empresarios, de estos grandes empresarios, deben tener una especie de dilema, porque les va mejor que nunca, les va muy, muy bien. Independientemente de que uno puede decir, hay problemas de competitividad, claro, si no invierten, si no capitalizan las compañías y apuestan todo a que sea hambriar a la gente que trabaja ahí o pagarle menos salario, evidentemente la única, como vos decías, Dante, la única vía de la competitividad es la reducción del costo laboral, que no se dan cuenta, porque el empresario en esto es muy miope, que ese costo laboral te das vuelta y es poder adquisitivo y demanda en el mercado interno, pero claro, estos grandes empresarios que tienen capacidad exportadora, a diferencia de otros empresarios que sí reconocen en el mercado interno lo que dinamiza sus negocios, la demanda agregada interna, ese ciclo que tan magistralmente definió Kirchner en 2003, cuando asume, ¿no? Una apuesta a la reactivación del mercado interno, que es una proeza después del ciclo neoliberal. Es un gran esfuerzo que hay que hacer y el Estado tiene que tener un papel muy, pero muy importante en participar de ese proceso, porque naturalmente las economías como la nuestra, que son economías que se han primarizado tanto, naturalmente van hacia el modelo agroexportador. Lo que pasa es que eso, naturalmente, si el Estado no hace nada, y claro, se empieza a apreciar la moneda y la industria se destruye. Entonces el Estado participa de una manera inteligente cuando revierte ese proceso y apuntarle al mercado interno, apuntarle a la competitividad, apuntarle a la productividad, apuntarle a la producción y el empleo nacional, lo cual es otro modelo y es un modelo que ha sido tremendamente exitoso. Pero el dilema que tienen los empresarios, y me animo a decir muchos profesionales también que no están a favor del gobierno, es como que les va muy bien, por lo tanto están de acuerdo con el proceso económico, solo que algunos detalles no les gustan. Por ejemplo, pensarían que sería mejor si mandaran ellos, en el caso de los empresarios, ¿no? Paradójicamente, cuando mandan ellos, hacen otra cosa. El empresario argentino se pegó realmente un tiro, no en la pierna, en la cabeza, cuando apoyó en buena medida el golpe militar del 76, que trajo como resultado no la erradicación del problema del clima de negocio, de lo que ellos veían como mucha izquierda, la guerrilla, sino que lo que trajo es la aniquilación, antes que nada, de la industria nacional. Y con ella, obviamente, de los trabajadores argentinos, el poder adquisitivo de los salarios de sus familias. Y claro, apuestan un modelo de 6 millones de habitantes, no de 40 millones de habitantes, 40 millones de argentinos. Y agrego más, estas empresas que tienen capacidad exportadora, muchas veces porque se apropiaron del capital público argentino en base al proceso de privatizaciones, porque Somisa no es resultado de una enorme inversión, la compraron a precio vil, como ocurrió con diferentes capitales argentinos. Techint tiene la diferencia de que la puso a producir mirando al mercado mundial y entonces es líder en tubos sin costura, realmente es una empresa que se ha expandido, que lo ha hecho con base en la Argentina. Porque yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Hace poco el gobierno ha autorizado y acompañado la compra de Usiminas por Techint, del control, no de todo el paquete de accionarios, pero parte del control de Usiminas, que es una operación pública, como lo había hecho en México, como lo hizo también en Estados Unidos, se ha expandido mundialmente. ¿En base a qué? No en base a esas grandes ideas, qué sé yo, no son capitanes de la industria, son capitanes de la industria, pero ese barco es la
la gran capacidad productiva que había dejado la industrialización argentina, que después fue a parar a mano. Digo, no estoy discutiendo el mérito empresario, porque también podrían haber hecho cualquier otra cosa. Lo que quiero decir es que esta gente debe reconocer que entonces, cuando hicieron su capital originario, y ahora, gracias a las protecciones, a los subsidios, a los antidumping, gracias a la batería enorme de política que lleva adelante el gobierno, ellos tienen una prosperidad que siempre, y esto está en la cabeza del empresario, desearía que fuera mejor. Y siempre desearía que fuera mejor recibiendo más subsidio del Estado, no menos subsidio. Entonces dicen, bueno, hay poca competitividad, ¿qué hay que hacer? Proteger más la industria siderúrgica, porque se nos viene la avalancha de efectivamente, ¿no? El mundo se está cayendo y si algo le sobra es acero. Y entonces se está buscando dónde. Y Latinoamérica ha resistido bastante esta caída y Argentina la ha resistido más. Entonces colocar productos a precio imposible. Pero si es esa la competitividad que busca el señor Roca, bueno, realmente nos ha dicho su plan. Su plan es la mega devaluación y la caída del salario. Sí, eso a Techint, no sé, habría que ver los números. Tal vez no le va tan mal como a otros. Pero es que a Techint le vaya bien a costa de los argentinos. Y me animo a decir, a Techint tampoco le va a ir bien con ese modelo. A Techint tampoco le va a ir bien con ese modelo. Pero claro, muchas veces hay otros contenidos políticos. Techint, públicamente, algunos funcionarios del grupo Techint, algunos ejecutivos, apoyaron a fuerzas políticas en la última elección. Con una miopía, digamos, la apoyaron porque pensaron que el gobierno se caía. Yo creo que la gente que está mucho afuera y lee el diario Clarín, el diario La Nación, tal vez se lleve una falsa imagen. Tendría tal vez Paolo Roca que recorrer un poco más los barrios, encontrarse con la gente, ver cómo le va y comparar, no en sus oficinas y en su vida de otro tipo, comparar la vida de la gente en los 90 con la vida de la gente ahora y lo que ha ocurrido en este país, 5 millones de puestos de trabajo, casi 2 millones de nuevos jubilados, y todos esos, Roca, consumen acero, que lo producen en Techint, y afortunadamente cuando se compró Somisa no se dinamitó, sino que sigue produciendo, pero las inversiones se demoraron, hay falta un tren de laminación, hay falta este horno de colada continua que se habían desdicho y ahora lo están haciendo. Todas cosas que son lógicas, hacen lógica de negocio. Pero si uno tiene la cabeza puesta en seguir expandiéndose internacionalmente para no poner todos los huevos en la misma canasta, esas ideas que tienen los empresarios, como la tenía la gente de Repsol, que también creció gracias a YPF Argentina, y después se fue yendo. Estos eran españoles, y un día de argentino no tenían nada y ya no les importaba. Bueno, tal vez ese es el plan de Paolo Roca, vivir en otro país. Yo he sabido que él dice, me ha dicho a mí también, ¿no? Que él es argentino, que recorra la Argentina, Paolo Roca, mire cuántos lavarropas, cuántos autos, cuántos aire acondicionados, en qué se usa la chapa que usted produce, y piense en ese país de obreros pobres y empresarios ricos, que es un país que lamentablemente hemos tenido por 30 años y que se ha sabido revertir en los últimos 9 años de política económica con un esfuerzo formidable de la sociedad argentina, entre otros para apoyar a Techint. Entonces, acá hay una incongruencia fabulosa. ¿Nora? Dos preguntas. Una, en realidad cuando veo esta aparición de Paolo Roca, que no es habitual, no es uno de esos empresarios que aparezca muy frecuentemente en los medios, ¿no? Sino que cuando aparece es porque da un mensaje con un fin y un objetivo preciso. Y la verdad que lo que me pregunto es qué es lo que están negociando, queriendo negociar, que no le están dando para que hagan este apriete, por un lado. Y por otro lado, quería saber tu opinión sobre lo que dijo Mauricio Macri hoy sobre la respuesta del ministro de Vido, que hizo hincapié en que Techint era una empresa monopólica, y Macri dijo que esta argumentación del ministro de Planificación había sido una respuesta mafiosa hacia el grupo Techint. Techint lo dijo Macri. Es una empresa monopólica, señor Mauricio Macri. Otro que tendría que mirar, cuasi monopólica, tendría que mirar los números y instruirse un poco, porque es difícil decir una frase mafiosa basada en dos palabras que son la realidad. Es monopólica. Entonces, yo no veo la parte mafiosa del mensaje. Ahora, al revés, cuando uno mira el mensaje de tinte político, porque además me quedé reflexionando, él dice
es optimista en el mediano plazo. Esto se va a arreglar alrededor del 2018. Tal vez él ya tiene el día en el que cree que va a ser la mega devaluación, cuando como la vez pasada también se equivocó, que iba a perder esta fuerza política y que los argentinos se iban a inclinar masivamente por todos esos opositores que decían que había que volver a pagar la deuda, había que devaluar, había que había que endeudarse, había que... Bueno, toda esa batería de medidas que conocemos porque es el plan de los 90. Es el plan de los 90. En el caso de Techint es una mega devaluación que limpie los aumentos salariales y las conquistas obreras que se llevaron adelante, produzca desempleo, que siempre es más cómodo para el empresario tener una cola de 100 tipos que tener que ir a buscar un obrero calificado, que faltan obreros calificados, y en la sociedad de ingenieros podría haber preguntado a los ingenieros qué pasa y ver la matrícula de la carrera de ingeniería, como en los 90 la carrera de ingeniería había prácticamente desaparecido y cómo explotó la matrícula, empezó a crecer y los ingenieros hoy tienen trabajo como otras tantas profesiones ligadas a la industria, como la ciencia, la tecnología, todo lo que creció al calor de la reindustrialización, de la cual este hombre, que viviendo en otro planeta, habla de otra cosa, pero es un protagonista. Ahora, 2018, eso es un mensaje mafioso. Es decir, esto se arregla en 2018, tal vez quede grande, pero ¿cómo lo tengo que interpretar? ¿Cómo lo tengo que interpretar? ¿De qué está hablando? ¿De que 2 años le va a llevar, o 3 años, la devaluación y todos sus resultados para reganar competitividad y que los sueldos argentinos, señores, estén en $9, como siempre deberían haber estado? No sea cosa que los obreros ganen un centésimo, un milésimo de lo que ganan esos ejecutivos, ¿no? No sea cosa, ¿no? Ahora, estas cosas antes, Pablo Roca aparece de esta manera cuando antes con otros gobiernos se arreglaba con un café en la casa de gobierno, ¿no? No, se arreglaba poniendo un ministro porque lo han hecho. Fíjense, también propuestas, quienes quieren que estén en el directorio, es decir, eso es Techint y los grandes grupos económicos argentinos han sabido sobrevivir durante las más dispares épocas, diversificando, cambiando de rubro, y son empresarios que están acostumbrados no a que los oigan, sino a mandar las leyes por correo para que las firme alguien, cuando no poner al propio ministro de Economía. Me parece que esta es otra situación porque la política le ha ganado a eso y porque mal que les pese, les va muy bien. Les va muy bien. Que hay cosas que ajustar, sí, yo creo que hay que, y lo hemos planteado en el directorio y hemos tenido eco, ¿no? Llevar adelante un ambicioso plan de inversión, porque no puede ser que una industria tan protegida, que vuelca su producción básicamente al mercado interno, a precios, hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca, cosa que podría pasar si dejamos entrar la andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional, vamos a seguir apoyando este proceso de reindustrialización, pero claro, uno no puede, como el caso de Techint, seguir subsidiándolos toda la vida, aunque les encantaría. O la competitividad, nosotros, es verdad, hay una disputa con el término competitividad, era muy de los 90, pero llamémosla competitividad fácil, competitividad del ajuste, bajar los salarios, hacer mega devaluaciones, crédito regalado, bueno, todas estas cosas que para ellos son vectores de la competitividad, en vez de hacer lo que tiene que hacer el empresario, que es invertir y no girar. El año pasado había girado, ¿qué? 1.500 millones de pesos de dividendos, no llevársela, él hablaba coloquialmente, no llevársela, ponerla en su empresa. Y no estar pensando cómo se va de la Argentina, estar pensando cómo refuerza y acompaña. El señor Roca es un candidato a ser uno de los mayores defensores de la reindustrialización. Pero evidentemente tiene otros intereses. Siempre Techint ha jugado a la política. Y últimamente, hace 9 años, ha perdido siempre que juega a la política, porque no sabe leer la realidad, no sabe leer que últimamente estaban seguros de que la presidenta de la Nación no hacía una elección como la que hizo. Seguros, convencidos, como buena parte del empresariado, leyendo esos reportes económicos. Y muchas veces, digo de nuevo, se comen el amague. Por eso, hoy estamos en un clima de crisis mundial, donde hay excedentes productivos y de commodities a escala mundial que están buscando mercados. Entonces es un momento donde nosotros, lo hemos dicho
estamos llevando adelante, lo ha dicho la presidenta, una política consistente de industrialización y de defensa de lo que es nuestro, pero no por defender a un empresario u otro, defendiendo la producción y el empleo. Ahora, con empresarios, con empresarios. El Estado tiene el 25% de desiderar, ¿podríamos tener más? No, a ver, yo creo que se ha votado en el directorio un plan de inversiones, que es un plan de inversiones que satisface a los directores del Estado, porque está, de nuevo, un plan de inversiones no tiene un signo político, es simplemente ahora contratar muchos trabajadores. Invito a que vean cuál es la inversión que se está haciendo en el Alto Horno, si no me equivoco, 550 millones de dólares. Techint tiene mucha más capacidad de invertir en la Argentina, pero digamos que como veníamos, es un cambio radical. Se está llevando adelante la colada continua porque fíjense, ellos tienen 2 altos hornos, ¿no? Que es donde se produce la rabio, que es materia prima, para después terminar en la chapa esta que venden cuando la laminan. Eso después va a la colada continua. Sobraba materia prima producida por la propia Techint que tenía que volver a tirarla al horno porque no podía procesarla en el próximo eslabón de la cadena. O sea, se ampliaron en los altos hornos, no quisieron ampliarse y era ineficiente. Entonces ahora hay que hacer la colada continua. De la colada continua salen unos chapones de este tamaño que se laminan primero en caliente y después en frío para hacer esas bobinas de chapa, que es el producto que vende Siderar. Una vez que terminemos la colada continua va a haber que ampliar los laminadores. Mientras acompañen, no nuestro deseo, porque hay fundamentos por todos lados para hacerlo y para seguir abasteciendo el mercado interno, que tenía que salir a importar porque esta inversión no se hacía. Sí. Entonces, y es negocio para ellos, lo que pasa es que siempre están pensando en el clima de negocios, en la seguridad jurídica, dicen que piensan eso, pero después ven sus ganancias y sus balances, les va bárbaro. Entonces ahí van e invierten, porque esto fue una decisión voluntaria de la compañía donde nosotros estamos en minoría. Pero mientras acompañe la necesidad del país, no la de este gobierno, la necesidad de la reindustrialización del país, por supuesto que el gobierno va a acompañarlos a ellos y ellos al gobierno. Y nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar la composición del paquete societario de esta compañía, porque efectivamente es una compañía que produce y que mientras invierte en el país, está todo bien con Techint, a pesar de los exabruptos. Bien. ¿Cabito quería decir algo? No, respondió lo que para ese lado iba. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a Víctor Hugo Morales, que mostró al verdadero Guillermo Moreno. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Víctor Hugo mostró al verdadero Moreno y la oscuridad de Clarín y Techint. Mañeto lo atacó duramente. Bajada de línea cada domingo está mejor. Víctor Hugo te sigue mostrando lo que otros deben ocultar. El jueves, ese gesto de Moreno, muy divulgado en estos días por la parte privada, los diarios dominantes que están dentro de Papel Prensa. Aparte de esto, desearía que se retire de la mesa para que no esté al lado del presidente que designó la jueza. El señor también y el señor también. Atrás. De la mesa para... Atrás. Sí, como decía Casalla. Atrás. Sí. Otro escándalo en una asamblea de Papel Prensa. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, hizo fracasar la asamblea de accionistas de Papel Prensa. Una asamblea de la empresa Papel Prensa terminó en escándalo. Eso fue el miércoles y el jueves se vio a través de la internet. Pero ese jueves llegaba la Comisión Federal Asesora del Estado en Papel Prensa a visitar la planta de Papel Prensa y también a una reunión informativa muy pero muy importante. Ya pasaron 3 días más y nada se ha visto, porque se ve que no convenía de la misma manera. Lo denunció Pirillo, que estuvo sentado en este directorio porque representaba y era el dueño de la razón. Y lo denunció en la justicia federal, que el señor Mañeto extorsionaba a los jueces federales haciéndose enviar un resumen de gasto de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales. Después afirmaba
que se hacía mandar un anónimo, citaba al juez y al fiscal en cuestión, le decía, mire el anónimo que recibí, pero yo entiendo que una persona honorable como usted no puede estar haciendo esto. El juez o el fiscal decía de ninguna manera, y el hombre decía, claro, a estos anónimos no se le puede hacer caso. El señor que está de espaldas en el plano es uno de los representantes de Clarín. No es que Moreno estaba hablando con la comisión asesora sin que estuvieran los representantes de Clarín. Nadie le salía al cruce, ciertamente, de lo que estaba denunciando, porque en estos temas, como el que viene, parece ser que tiene demasiada razón. Lo que van a ver a continuación es algo que es un dato concreto. Hay quien sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros. Y no es precisamente la AFIP. Hay quien sabe muchísimo más que la AFIP. En una conjunción de empresas, en una que se llama Impripost, que vale la pena conocer. Dentro de una de esas empresas debe estar Impripost. Vos que hablaste de una central de inteligencia, por Impripost imprime los resúmenes de crédito de la mayoría de los bancos, de la mayoría de las compañías telefónicas, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y muchos servicios públicos. Con lo cual, eso es tener acceso a la cuenta bancaria, al número de teléfono, a la llamada que hace el usuario, al dominio y a todos los servicios que paga. Tiene el 50% Clarín de Impripost. En realidad el 50% lo tiene Artes Gráficas Rioplatense. Qué interesante, ¿quién tendrá el otro 50% de Impripost? Qué interesante para averiguar de quién es el otro 50%. ¿Quién lo tiene? Creo que Techint. Lo anotamos acá. Son socios. En una gráfica. ¿Cómo son socios y se aglutinan? Sería interesante preguntarle. Mañana le voy a preguntar a Techint para qué quiere una gráfica. Porque sí que debe estar alejado de su negocio. Asusta también saber de qué manera todos esos hombres que están allí, editores del resto del país, eran obligados, y verán de qué manera, a poner en la tapa de los diarios lo que Clarín, Mañeto querían. ¿Lo pueden creer? Véanlo así. Necesitábamos construir una herramienta más para definir la agenda de la Argentina, porque no alcanzaba con dominar solamente el insumo papel. Teníamos que dominar también la capacidad de transmitir noticias. Y eso es una agencia. Y fíjense qué interesante lo que me cuenta Pirillo. Dice que aquel diario, claro que ustedes me lo van a poder desmentir, porque para eso son mi comisión asesora de diario, que no se anotaba, no se suscribía a Diarios y Noticias, no recibía papel. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Diarios y Noticias con papel? Si solamente se juntan en Clarín Sociedad Anónima. Nada, miren qué lejos que está. Dice Pirillo que si no te suscribías a Diarios y Noticias no te llegaba el camión al otro día. Bueno, más de uno de ustedes va a poder levantar la mano y decir eso es mentira. Pirillo mintió. Si nadie la levanta. Y dice después Pirillo que las noticias que salían de Diarios y Noticias estaban clasificadas en 3 niveles. Y que cuando la noticia tenía grado 1, tenía que ser puesta en tapa. Y al otro día se supervisaba que ese diario, esa noticia que le llegaba por Diarios y Noticias, estuviera en la tapa de su diario. Es tremendo tanto poder. No hay un sitio donde no ejerzan lo que sobre jueces, fiscales, periodistas, diarios, etcétera, ellos imponen como conducta permanentemente. Héctor Mañeto, indignado por controlar solo el 90% de la información y escapársele el 10% restante, atacó duramente al querido Charrúa.
Esto de Impripost, que era una sociedad de Clarín y Techint, te mete miedo. Ellos niegan en su capacidad para mentir hasta cuando desmienten, para insultar haciéndose los insultados. Ellos, en una nota que publicaron ayer contra mí, dicen: su obsesión por atacar a Clarín. A la hora de esa obsesión yo estaba viendo 3 espectáculos musicales, no me mata la obsesión. Vuelvo a utilizar, además de opiniones injuriosas, se hacen los injuriados, datos absolutamente falsos. No por aberrante las afirmaciones del locutor, que siendo locutor nada más no sepan ni para qué se molestan en responder, dejan de merecer una clara desmentida. Llama aún más la atención cuando, en el colmo del disparate, el fulano da a entender que esta empresa imprime resúmenes de tarjetas de crédito cuando nunca lo ha hecho. Vos entrás a la página de Impripost y te dice: una empresa especializada en la provisión de servicios de procesamiento e impresión de datos variables. Impripost se encuentra constituida por el Grupo Clarín a través de Artes Gráficas Rioplatenses y Organización Techint, la compañía de más alto respaldo en el manejo de documentos de información. Dice en su página: en Impripost se reconoce que la administración de documentos, facturas y resúmenes de cuenta son procesos críticos en la relación entre las empresas, y por eso denos la que las hacemos nosotros. Estos tipos son de terror de verdad. Y estos inmensos caraduras, esta mafia desmesurada, dice, llama más la atención cuando, en el colmo del disparate, Víctor Hugo Morales da a entender que esta empresa imprime resúmenes de tarjeta de crédito cuando nunca lo ha hecho. ¿No es gracioso todo lo que he leído? Lo que estoy leyendo de servicios que dan y de que ellos mismos dicen que hacen lo que después dicen que en el colmo del disparate yo los acuso de algo. Una cosa rara y notable ha sucedido. Se victimizan. En vez de ningunear, ya se victimizan. Por favor. Kicillof, yo esto lo desconocía. ¿Estaba al tanto? Estaba al tanto. ¿Qué parte? ¿Lo de Techint más Clarín? Sí, Techint, Clarín, Impripost. O el uso que le daban al monopolio del papel de diario. El Lo uso de que le daban. que te obligaban a ponerle la tapa. Sí, pero... no, eso es horroroso. Eso es horroroso. Eso. Yo creo que Moreno magistralmente lo explicó. Y era lo que uno estaba llamado a pensar, pero bueno, de repente se encuentra con la evidencia de que el manejo del monopolio del papel, también otra empresa, que era una empresa hecha con el esfuerzo de todos los argentinos, Papel Prensa, otra empresa resultado del proceso de industrialización, fue apropiada por un grupo monopólico que tiene intereses, como también lo de Roca, económicos, pero también políticos, porque ya juegan en otra liga. Entonces, están los negocios de Clarín y está la perspectiva de buenos negocios que le puede dar, influir de determinada manera o de otra manera en un gobierno. Según lo que se ha visto de las declaraciones de los anteriores dueños de Papel Prensa, se obtuvo no solo con una privatización, digamos, con un cambio de manos a precio vil, sino además bajo tortura, presuntamente. Por lo tanto, aquí la unidad entre un proyecto económico, un grupo empresario, la dictadura militar, salta a la vista, es como el caso perfecto. Ahora, ¿qué hacían después con Papel Prensa? Y evidentemente no eran carmelitas descalzas. Han llegado a tener prácticamente, decía 90% recién, pero tener un poder casi monopólico sobre la información a través del manejo del insumo básico de los diarios impresos, pero además de los canales de cable, de los canales de televisión, y aquí es donde Clarín se asocia con Techint para emitir facturas, entre otras cosas, de Cablevisión, de los 3 millones de usuarios de la TV por cable. Todas esas facturitas que llegan están impresas por alguien y son, efectivamente, uno puede mirarlo así, tienen los datos personales de todos nosotros, saben qué canales miramos prácticamente, cuánto tiempo, es decir, y además cuánto gastamos en eso. Bueno, es raro. Y que Techint esté metido, bueno, habla de una sociedad de negocios, no abstracta, puede ser, 50 y 50 en el caso de este negocio. Un negocio gráfico, pero que también es de control de información. A mí
En ese sentido no lo conocía, no conocía que esa era la composición accionaria, y me parece que también hay algo para decir de la persecución a Víctor Hugo. Me parece que es con mucha... Es decir, los que somos funcionarios tal vez terminamos acostumbrándonos a que sea todo mentira, ¿no? Y también uno piensa, ¿por qué se lo cree el lector de Clarín? Y bueno, porque el lector de Clarín, o muchas veces La Nación y otros medios que ya directamente mienten. Yo estuve en este programa hablando, no sé, Rabino en Odessa, y uno dice, bueno, el tipo pone el abuelo de Rabino en Odessa. No quiero volver a eso porque era prácticamente anecdótico, comparado con la acusación que le hicieron a Víctor Hugo de ser cómplice de la dictadura militar. Bueno, esas cosas que ya son golpes bajos y bueno, y llaman a la risa porque parece chiste, la operación que armaron, los tipos que salieron a hablar. Pero quiero decir, ¿por qué tanta mentira alguien la cree? Y bueno, porque uno es un individuo que está en su casa y se mueve en un círculo de gente, va al trabajo, y la realidad social, el país donde vive y el mundo lo tiene que conocer. Para eso están los medios masivos de comunicación. Y el día que uno crea que todo lo que dice el diario Clarín es mentira, todo lo que dice La Nación, empieza a desconfiar de esa manera, como digo, me pasa a mí, porque efectivamente yo leo eso y ya no creo una sola palabra, ni siquiera cuando hablan mal de la gente que a mí me gustaría que hable mal, que uno tiende a creer, ¿no? Porque también puede haber un contenido ideológico. Uno dice, bueno, seguro que todos los que están en el gobierno son chorros. El diario Clarín titula, ¿son todos chorros? ¿Ves? Yo sabía, hay cuestiones ideológicas, se montan sobre cuestiones ideológicas, sobre determinado deseo, de determinado público. Bueno, puede ser, es un proceso político bastante agitado el que estamos viviendo. Ahora, el día que uno desconfíe de todo lo que dice un diario con la trayectoria que tiene Clarín, se queda como suelto en la nada, ¿no? Porque ¿cómo se ancla la realidad? ¿Qué país tiene? Y bueno, estamos en esa situación extraordinaria donde la ley de medios lo viene a subsanar. No puede ser que con un monopolio, con actitudes mafiosas, porque sí es cierto lo que Moreno cuenta acá, que si no sacabas un titular, un diario del interior, no te vendía más papel, o sea, morías como diario, con actitudes mafiosas, manejen la realidad, porque crean realidad en base a eso. Entonces, a mí, y que esté metido Techint en una sociedad, en un maridazgo tan importante con Clarín, nos hace pensar que esos grandes grupos económicos muchas veces actúan en conjunto, lo cual es peor, porque no es un monopolio por acá, un monopolio por allá y otro por allá, como cuando denunció la presidenta esa reunión entre los capos de los diarios, el comando en jefe, ¿no? Decía ella, de la cadena nacional, que efectivamente tienen, pues salen todos los días, 24 horas por día, por TN, por Clarín, bueno, esa cadena nacional que han ganado con malas artes muchas veces, bueno, que se juntan con la sociedad rural, y decía ahí, me acuerdo lo que es, a discutir la situación de las commodities, ¿no? Y uno piensa, no, están intrínsecamente unidos, porque han sido socios, les ha ido bien muchas veces juntos, y quieren cambios muchas veces en conjunto, y quieren volver a dirigir el país. Yo lo que creo que es el gran mérito y lo que la juventud esta que va a votar ve de este gobierno, es que no es que se oponen, porque nosotros no estamos en contra de los empresarios en general, de las ganancias, de ninguna manera. Este gobierno ha fomentado un modelo que ha generado enormes ganancias a un montón de empresarios pequeños, grandes, ha creado empresas, ha creado trabajadores junto con esas empresas formales, bueno, todo eso. Pero se oponen a un gobierno al que ya no le escriben mal los decretos, no le escriben mal las leyes. Y no sé si piensan si el programa es el que ellos querrían, pero piensan, bueno, un día querré, o me podrían haber perdonado esto otro. Es muy difícil pasar de poner el ministro, porque acá tuvimos ministros puestos por la Sociedad Rural Argentina, ministros de Economía, ¿no? Y ahora hay gente que, bueno, que viene de la academia, o que viene del estudio, o que viene de otro lado, o que viene de la propia política, ¿no? O que viene de la política a hacer política económica en sustancia con un proyecto político que es un proyecto de inclusión social y por tanto de crecimiento. Vamos a hacer un corte y después la seguimos, ya volvemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Hoy bailaré